Ya. Entonces, algunas observaciones importantes. Algunas observaciones importantes. Entonces, lo primero, indicar consecuencias de las propiedades de la integral definida. ¿Ya? Entonces, hay dos propiedades de las integrales definidas que no mencioné y que son importantes. La primera es que la integral entre a y b de una función es igual a menos la integral desde b hasta a de f. O sea, yo puedo invertir límites de integración y la integral cambia de signo. ¿Ya? Esa es la primera. Y la segunda es que si yo tengo un número c que se encuentra entre a y b, entonces la integral entre a y b de fx de x se puede separar en dos partes. Es decir, la integral desde a hasta c de fx de x más la integral desde c hasta b de fx de x. O sea, yo puedo separar una integral en dos partes perfectamente si ese número se encuentra entre medio de ese intervalo de integración a b. ¿Ya? Estas dos propiedades son importantes en las integrales definidas porque probablemente en más de alguna oportunidad las vamos a utilizar. Lo segundo son las consecuencias del método de sustitución. Hay dos consecuencias del método de sustitución que vale la pena destacar. La primera es que si yo tengo una integral de una función con una constante ahí, eso es igual a la primitiva que uno calcula en cuestión dividido por esa constante más c, siempre que a sea distinto de cero. Voy a dar un ejemplo de eso. ¿Qué significa esto? Que no hay necesidad de estar haciendo el método de sustitución para calcular integrales que yo le llamo pseudoelementales o pseudodirectas, es decir, que uno llegue y las calcula, ¿ya? Como por ejemplo, si yo calculo la integral de e elevado a 2x de x, yo sé que la integral de e es la misma e, pero como tiene un 2, dividimos por esa constante 2. Otro ejemplo podría ser la integral de coseno de pi x de x. Nosotros sabemos que la integral de coseno es seno. Entonces, esto es seno de pi x, pero como tiene una constante ahí, pi, dividimos por esa constante. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, le entiendo, se entiende. Ya. Por otro lado, ya, esa es una primera consecuencia. La segunda consecuencia es que si f es una función definida de esta forma, continua, entonces tenemos dos posibilidades que se pueden dar. Primero, si f es par, entonces la integral entre menos a y a de f es igual a dos veces la integral de 0 hasta a de f. O sea, si la función es par y estoy integrando en un intervalo simétrico que se le llama, podemos calcular la integral en la mitad del intervalo y multiplicarla por 2. Y la otra posibilidad es que la función sea impar. Si f es impar, entonces la integral entre menos a y a de fx de x es simplemente igual
a cero. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Cuando una función es par y cuando una función es impar, hay una propiedad de las integrales que te pueden permitir calcular más rápido, ¿cierto? Hacer cálculos mucho más rápido. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, vamos a continuar, ya que serán algunas observaciones que yo quería hacer importantes respecto a lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a continuar haciendo métodos de integración. Habíamos visto en la clase anterior integraciones por partes, solamente de algunas funciones sencillas. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito más con eso, viendo algunas otras integrales por partes que podemos hacer. Bien, entonces dicho esto, veamos los siguientes ejercicios. Ejercicios de integrales por partes. Ya voy a sacar algunos de la guía. Entonces, primer ejercicio, queremos calcular la integral de x cuadrado más 2x coseno de 3x de x. Ya queremos calcular esa integral. Entonces, de acuerdo al criterio que habíamos visto anteriormente, que era el late, y esto nos sirve para elegir el u, nosotros observamos de que esto de acá es una función algebraica y que esto es una función trigonométrica. Entonces, de acuerdo a late, primero está algebraica y luego está trigonométrica. Por lo tanto, como en las integrales por partes tenemos que elegir un u y un db, el u va a ser la función algebraica y el db va a ser la función trigonométrica. Entonces tenemos u igual a x cuadrado más 2x db coseno de 3x de x. Du es la derivada, te queda 2x más 2. Acompañamos del diferencial respectivo de x. V es la integral de coseno. La integral de coseno, seno de 3x, pero recordemos que como tiene un número ahí, dividimos, como estamos integrando, por ese número. ¿Me va siguiendo, verdad? Sí, profe, sí. Ya. Entonces, pongamos la expresión, ¿cierto?, de la integración por parte, que era u de b igual a u por b menos integral b diferencial de u. Entonces, ¿cómo queda esto? Integral de x cuadrado más 2x coseno 3x de x igual a u por b, x cuadrado más 2x seno de 3x dividido en 3 menos la integral v de u, o sea, seno 3x dividido en 3 por 2x más 2 de x. Entonces, ordenemos un poco el cuento. La integral de x cuadrado más 2x coseno 3x de x es un tercio x cuadrado más 2x seno de 3x menos 2 tercios integral de x más 1 seno de 3x de x. ¿Qué hicimos acá? Factor común 2, te queda eso. Y este factor 2 con este denominador 3 salió como 2 tercios. Quedó el x más 1 ahí y quedó el seno de 3x acá. ¿Ya? Entonces el resultado de la integral es otra integral que también se puede resolver por partes.
Entonces, nuevamente por partes, U va a ser de nuevo x más 1, porque es algebraico, la otra es trigonométrica, de b seno 3x de x, de u, la derivada de x, b, la integral de seno, que es menos coseno 3x, dividido por la constante, que en este caso es 3. Entonces, volvemos a reemplazar todo y volvemos a aplicar la fórmula. Nos queda integral x cuadrado más 2x coseno de 3x de x es igual a un tercio x cuadrado más 2x seno de 3x menos 2 tercios, y aquí abrimos un paréntesis y volvemos a aplicar la fórmula de integración por partes que corresponde a esta que está acá en rojo. Entonces, ¿cómo queda? U por b menos un tercio x más 1 coseno de 3x menos integral b de u menos coseno 3x sobre 3 diferencial de x. En definitiva, esto va quedando así. Un tercio x cuadrado más 2x seno de 3x menos 2 tercios menos un tercio por x más 1 coseno de 3x. Acá sacamos signo, te queda un tercio integral de coseno 3x de x. Nos queda una única integral por resolver, que es la integral de coseno. Al resolver esa integral nos queda así. Queda un tercio x cuadrado más 2x seno de 3x menos 2 tercios menos un tercio por x más 1 coseno de 3x más un tercio, la integral de coseno, seno de 3x dividido entre 3, y como es una integral indefinida, le ponemos al lado la constante c de integración. En definitiva, podemos tratar de dejar la expresión un poquito más ordenada. Quedaría así: un tercio x cuadrado más 2x seno de 3x, te queda más 2 novenos por x más 1 coseno de 3x, te queda menos 2 dividido en 27 seno de 3x más la constante c. ¿Ya? Aquí hubo dos procesos de integración por parte, ¿verdad? Y esos procesos de integrales por parte nos dan como primitiva la expresión que estamos viendo acá. ¿Se entendió bien? Un poco largo, pero es un proceso sucesivo, ¿verdad? Bien. Vamos a resolver otro ejercicio más, pero ahora con integrales definidas. Entonces, método de integración por parte en integrales definidas. ¿Ya? Entonces acá el método es lo mismo, pero tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Esto es, la integral entre a y b de u de b es u por b evaluado entre a y b menos la integral entre a y b diferencial de u. Ya, es lo mismo, pero aplicamos el proceso de integración por parte de esa manera, ¿no?
Entonces, vamos a ver un ejemplo para ver cómo se resuelven estas cosas. Ejercicio. Estoy tomando los ejercicios de la misma guía. Calcule la integral de 0 a pi medios de x cuadrado seno de 2x diferencial de x. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. Entonces, dicho esto, vamos con la primera parte, que es encontrar un u y un db. Nuevamente, tenemos integral algebraica, función trigonométrica. Entonces acá tenemos como u, elegimos x cuadrado, y como db, elegimos seno 2x de x. Du es la derivada de x cuadrado, 2x, le agregamos el de x. B es la integral de seno, y la integral de seno es menos coseno de 2x, pero tenemos un 2 ahí, dividimos por él. Entonces vamos a ver cómo se aplica la fórmula que está arriba, ¿cierto? A esta integral. Nos queda así. Integral de 0 a pi medios, x cuadrado, seno de 2x, diferencial de x. Tenemos u por b, x cuadrado, por menos coseno de 2x sobre 2, evaluado entre 0 y pi medio, menos la integral entre 0 y pi medios, b menos coseno 2x sobre 2 de u, 2x de x. Tratemos de ordenar un poco. Simplificamos, te queda menos x cuadrado coseno 2x sobre 2 evaluado entre 0 y pi medios, más integral entre 0 y pi medios de x coseno 2x diferencial de x. Ok. Nuevamente por partes. Otra vez por partes. Entonces acá tenemos, otra vez tenemos una función algebraica. Nuevamente tenemos una función trigonométrica. Entonces u va a ser la algebraica, es decir, u va a ser x y db va a ser coseno 2x de x. Du es la derivada de x es 1 por dx, y b es la integral de coseno, eso es seno de 2x dividido por su respectiva constante. Y volvemos a reemplazar. Luego, integral de 0 a pi medios, x cuadrado seno 2x de x, menos x cuadrado coseno 2x sobre 2 evaluado entre 0 y pi medios, más, y aquí viene todo el proceso. Volvemos a reemplazar en la fórmula, y queda u por b, x seno 2x partido en 2 entre 0 y pi medios, menos integral entre 0 y pi medios, v de u, seno 2x sobre 2 de x. Volvemos a integrar y esto te va quedando así. Menos x cuadrado, coseno de 2x partido en 2, evaluado entre 0 y pi medios, más x seno de 2x sobre 2 entre 0 y pi medios, menos un medio
calculamos la integral, sacamos la constante y calculamos la integral de seno, que es menos coseno de 2x dividido por su constante entre 0 y pi medio. Entonces vamos a evaluar, te queda menos x cuadrado coseno 2x sobre 2 más x seno 2x sobre 2 más un cuarto coseno de 2x entre 0 y pi medio. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Porque ahí tenemos la integral lista para ser evaluada. Primero, evaluamos en el límite superior, es decir, en pi medios, y luego le restamos la evaluación de la expresión en cero. Entonces, ¿esto cómo queda? Te queda así, menos pi medios al cuadrado partido en 2 coseno de pi más 0 al cuadrado coseno de 0 sobre 2. Al otro lado tenemos pi medios al seno de pi partido en 2 menos 0 seno de 0 sobre 2 más un cuarto coseno de pi menos coseno de 0. ¿Cómo va quedando? Evaluamos las expresiones, primero arriba, luego le restamos el de abajo, y aquí va quedando coseno de pi menos 1, coseno de 0, 1 por 0, 0, seno de pi es 0, 0, coseno de pi es menos 1, y coseno de 0 también es 1. Entonces, ¿cómo queda? Menos por menos da más, te queda pi cuadrado partido por 8. Después tú tienes el siguiente término, es un cuarto por coseno de pi, que es menos 1 te queda menos 2. O sea, esto sería pi cuadrado octavos menos un medio. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Ok, entonces dicho esto, ahora vamos a ver un tipo de integral, ¿ya? Que habitualmente se conoce como integral cíclica, ¿ya? Entonces, este ejercicio número 2 de este tipo. Calcular la integral de 0 a pi cuartos de e elevado a x seno x diferencial de x. Entonces, en primer lugar, recordar el criterio ILATE, que sirve para elegir el u. Observamos que esto es una función exponencial, esto es una trigonométrica. Primero está como prioridad la integral trigonométrica. Yo acá voy a poner, esta integral le voy a llamar valor, le voy a llamar i. Entonces observemos lo siguiente. Vamos a decir u igual a seno x. Du es la derivada de b de la exponencial, que es la otra función que uno elige. Du es la derivada de seno, coseno. Si de b es la exponencial, b es la integral de esa exponencial, que en este caso sería la misma. Entonces, ¿cómo va a quedar? La integral i, que era la integral de 0 a pi cuartos de e elevado a x, seno x, te queda así. Te queda u por b
evaluado entre 0 y pi cuartos, menos integral entre 0 y pi cuartos, v de u. Antes de continuar con el proceso de integración, nos vamos a preocupar de evaluar la expresión e a la x seno de x entre 0 y pi cuartos. Es decir, vamos a evaluar esto. Entonces, al hacer esa evaluación, te queda i igual a e a la pi cuartos, seno de pi cuartos, menos e elevado a cero, seno de cero. Todo eso para ir haciendo cálculos entre medio y que no quede tan grande la expresión a medida que la vamos calculando. Entonces, esto vale cero, esto vale raíz de 2 medios, entonces te va quedando así, igual raíz de 2 medios por e elevado a pi cuartos, menos la integral de 0 a pi cuartos de e elevado a x coseno x de x. Ok. Entonces, el resultado de la integral que me quedó me lleva a otra integral que nuevamente la podemos calcular por partes. Entonces, nuevamente por partes, tenemos u igual a coseno, porque de nuevo es trigonométrico, de b, la exponencial nuevamente, de u, la derivada de coseno es menos seno, de b la exponencial, b es la integral de la exponencial, que es la misma e, y luego hacemos simplemente un reemplazo. Te queda ahí raíz de 2 medios, e elevado a pi cuarto, menos u por b, e elevado a x coseno x entre cero y pi cuarto, menos integral de 0 a pi cuartos, v de u. Y aquí empieza a pasar algo. Aquí empieza a pasar algo. Si usted se fija, al hacer este cálculo, te queda raíz de 2 medios, e a la pi cuartos, menos, al evaluar en pi cuartos, te queda e a la pi cuartos, coseno de pi cuarto, menos e a la cero, coseno de cero, y acá te queda más integral de 0 a pi cuartos de e a la x seno x de x. Entonces, si observamos bien, coseno a pi cuartos conocido. Esto es igual a raíz de 2 partido en 2. Coseno de cero es 1 y e a la cero es simplemente 1. Entonces, ¿cómo va quedando esto? Que a raíz de 2 medios, e a la pi cuartos, menos raíz de 2 medios, e a la pi cuartos, menos 1, más la integral que nos había quedado originalmente. O sea, vuelve a aparecer i, porque nosotros le llamamos al principio a esa integral de 0 a pi cuartos de e a la x seno de x, le llamamos i. Y resulta que en el desarrollo volvió a aparecer i. Entonces, si yo quiero saber el valor de i, tengo que despejarlo. Despejando i, te queda esto. Igual. Raíz de 2 medios por i a la pi cuartos, menos raíz de 2 medios por i a la pi cuartos, más 1 menos i. Eliminamos todos los términos. Este i suma al lado izquierdo
y eso te queda igual a uno. Esto es 2i igual uno. Es decir, que i tiene que ser igual a un medio. Y ahí tendríamos entonces resuelta la integral. ¿Todo bien? Sí, se va entendiendo, se va entendiendo. Ya, este ejercicio, por supuesto que hay que darle sus vueltas, ¿cierto? Porque no es un ejercicio tan fácil al principio de entender. Entonces, igual hay que darle su segunda revisada. ¿Ya? Yo lo recomiendo por lo menos para ir viendo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora del método de integración por integraciones de expresiones trigonométricas. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner como título integrales trigonométricas y sustitución trigonométrica. ¿Ya? Entonces, aquí vale la pena recordar ciertas identidades trigonométricas que son importantes para nosotros. Nota, algunas identidades importantes son las siguientes. La primera, la clásica, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual 1, una identidad pitagórica clásica, fundamental, que nosotros usamos bastante. Lo segundo es la identidad 1 más tangente cuadrado de t igual a secante cuadrado de t. Identidad relacionando tangente con secante, también la vamos a utilizar bastante. Tercera identidad, una identidad que se utiliza bastante para calcular senos y cosenos cuadrados, digamos, ¿no? Seno cuadrado de t es igual a 1 menos coseno de 2t partido en 2 y coseno cuadrado de t es igual a 1 más coseno de 2t partido por 2. ¿Sí? Entonces, estas identidades se utilizan harto, ¿ya? Para trabajar en todo lo que vamos a hablar ahora. Por supuesto que hay otras más, ¿ya? Pero estas son como las más importantes, ¿no? Aparte de las derivadas, recordar, por supuesto, que algunas derivadas que conectan funciones con otras, ¿cierto? Recuerde que la derivada con respecto a t de secante es secante por tangente. O sea, existe una conexión entre la secante y la tangente no solamente a través de las identidades, sino que también a través de las derivadas. Eh, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Esto lo hemos utilizado, por supuesto, en otras integrales, pero vale la pena recordarlo. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno, por supuesto, es menos seno. ¿Ya? Por supuesto, ahí con todo eso podemos recordar, o sea, podemos utilizar estas herramientas matemáticas para poder calcular integrales trigonométricas y en particular para lo que vamos a trabajar nosotros acá. ¿Ya? Ok, dicho esto, vamos a resolver una que otra integral trigonométrica donde utilizamos, donde ponemos en práctica estas identidades y luego nos vamos a ir al método de sustitución trigonométrica, que ese sí me interesa de sobremanera verlo porque eh,
son integrales que aparecen usualmente más adelante. ¿Ya? Entonces, ejercicios, calcular, a ver, un primer ejercicio. Podría ser este ejercicio de acá. Integral de seno cuadrado de x por coseno cubo x de x. ¿Ya? Aquí uno lo que usa es básicamente relaciones entre senos y cosenos, tangentes y secantes, a través de identidades y a través de sus derivadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Coseno cubo lo voy a escribir como coseno cuadrado por coseno. Entonces te va a quedar integral seno cuadrado por coseno cuadrado por coseno. Y además nosotros sabemos por la identidad fundamental que el coseno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de la primera identidad, de esta que está acá. Si yo despejo coseno cuadrado, paso restando seno cuadrado al otro lado, te queda esto que está aquí. Todo eso multiplicado por coseno x, no olvidar el diferencial de x. Entonces, una vez que yo logro hacer eso, relacionar seno con coseno, aplico el método de sustitución. Entonces nosotros decimos, sea u igual seno de x, nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno, simplemente. Luego reemplazamos, llamémosle i a esta integral, y nos queda lo siguiente. Integral, como u es seno, reemplazamos aquí, eso queda como u cuadrado. Te queda 1 menos u cuadrado, y todo esto se transforma en du. Por lo tanto, multiplicamos, te queda integral de u cuadrado menos u a la cuarta, y ahí simplemente aplicamos las integrales típicas que tienen que ver con las integrales de funciones potencia. Entonces esto queda así. U al cubo partido en 3, u a la quinta partido en 5, y eso más constante de integración, considerando que la integral que nosotros estamos resolviendo acá son integrales indefinidas. Ahora, una vez que yo tengo eso, vuelvo a la variable original. Digo, como u es igual a seno de x, entonces esto va a quedar así. Igual seno cubo de x partido en 3 menos seno a la quinta de x partido en 5. Todo eso más la constante de integración c. ¿Entiendes? Sí, profe. Ok. Vamos con otra. ¿Ya? Vamos con otra. Integral, podríamos aplicar esta. eh, Secante cubo por tangente cubo de x. ¿Ya? Entonces, aquí hay que recordar, ¿ya? Que recuerde, de hecho lo voy a poner como nota, que la integral de la derivada, perdón, de la secante es secante por tangente. Entonces, lo que vamos a hacer, entendiendo esto, ¿cierto? Entendiendo esto, recordando esa nota que tiene que ver con las derivadas que relacionan la secante con la tangente, yo voy a escribir
esa expresión, secante por tangente, la voy a dejar escrita. Entonces, miren lo que queda. Te queda integral secante cuadrado por secante. Al otro lado te va a quedar tangente cuadrado por tangente. ¿Para qué voy a hacer eso? Justamente la idea es dejar el secante por tangente al lado del diferencial de x. En definitiva, esto va quedando así. Secante cuadrado x, tangente cuadrado x y secante por tangente, ahí está, de x. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, este elemento que está aquí lo vamos a escribir en términos de la secante. Entonces, nosotros ahí tenemos la segunda identidad, que es esta que voy a destacar acá, que dice que 1 más tangente cuadrado de t es secante cuadrado de t. Si yo despejo esto, te queda secante cuadrado de t menos 1. Por lo tanto, voy a reemplazar esto de aquí por secante cuadrado de x menos 1. Entonces, ¿cómo queda? Esto queda igual. Integral secante cuadrado de x por secante cuadrado de x menos 1 por secante de x por tangente de x de x. Y en definitiva, dicho eso, hacemos el cambio de variable. Decimos entonces que u es secante de x, su derivada es secante por tangente. Entonces ya tenemos, ahí está, de u, y cada uno de estos elementos es simplemente u. Entonces va quedando. Tenemos la integral y, llamémosle i a la integral original, te queda integral u cuadrado menos 1 de u. Entonces ahí simplemente hacemos las cuentas, te queda u a la cuarta menos u cuadrado de u. Y ahora simplemente integramos, te queda u a la quinta sobre 5 u al cubo partido por 3 más la constante de integración c. Pero nosotros sabemos que u es igual a la secante. Luego te va a quedar así. Igual. Secante a la quinta partido en 5, secante cubo dividido en 3 más la constante c. ¿Está bien? Ok. Ahí hay que practicar un poco, ¿cierto? Hay un listado de ejercicios que les dejé ahí de integral y sustitución trigonométrica. La parte de integrales trigonométricas se encuentra a partir de la página de la guía de ejercicios, la página 5, el ítem 1, es integrales y sustitución trigonométrica. Ahí hay harto para practicar. Entonces ahora vamos a hablar de integrales por sustitución trigonométrica. Bien, las integrales por sustitución trigonométrica obedecen a formas específicas, es decir, están definidas las formas que uno utiliza acá. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una integral de una función de la raíz de una constante al cuadrado menos una variable al cuadrado,
El cambio de variable que se recomienda cuando tengo eso, constante a variable x, el cambio que se recomienda es a seno de teta. La derivada de eso es a coseno teta diferencial de teta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A partir de este cambio de variable, yo me puedo construir un triángulo para poder relacionar la variable teta de la variable x. Entonces, como x es a seno de teta, yo puedo despejar seno de teta, te queda x sobre a. Y nosotros sabemos a partir de la trigonometría que que el seno se puede definir en el triángulo como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo me puedo construir un triángulo rectángulo de esta manera, donde el cateto opuesto al ángulo teta va a ser x, la hipotenusa va a ser a, y el otro cateto lo sacamos con el teorema de Pitágoras. Entonces esto quedaría raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Ahí vemos que el cambio de variable en este caso sirve porque el argumento de la función coincide con uno de los lados del triángulo que nos interesa obtener. ¿Ya? Entonces se sugiere cuando yo tengo lo destacado en amarillo dentro de la integral, o sea, esto que está aquí, se sugiere como cambio de variable a seno de teta. Si yo por el contrario tuviera otro tipo de integral, porque estas son tres integrales que son bastante claras, uno las ve y sabe al tiro que se resuelven de esta manera. Si yo tengo la integral de f de la raíz de a cuadrado más x cuadrado, ¿ya? La diferencia es un signo. El x en vez de llevar un signo menos, ahora lleva un signo más. Entonces ahí el cambio que se sugiere es a tangente de teta. Ese es el cambio que se sugiere. Tx va a ser a secante cuadrado teta de teta. Entonces hacemos lo mismo. Tomamos el cambio de variable. Como x es a tangente de teta, yo puedo despejar la tangente y te queda aquí tangente. Es x sobre a. Y eso es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Construimos un triángulo de la misma manera. Tenemos teta, cateto opuesto x, cateto adyacente a, raíz de, y nuevamente pasa lo mismo, o sea, se consigue este cambio de variable porque el argumento de la integral coincide con uno de los lados, en este caso, del triángulo, ¿cierto? Que se consigue a través del teorema de Pitágoras. Finalmente, esta es la última integral por sustitución trigonométrica. Integral de f de la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. La sustitución que se sugiere aquí es a secante de teta. Sabemos entonces que la derivada de eso es a de x a secante por tangente. ¿Qué diferencia hay con los otros cambios de variable? Lo único es la posición de los elementos. Si ustedes se fijan, el primero es constante al cuadrado menos variable al cuadrado. Aquí es al revés. Primero va la variable y después va la constante. Entonces nosotros decimos aquí, como x es a secante, despejamos la secante y sabemos que la secante de teta es x sobre a. Y esto es la hipotenusa dividido en el cateto adyacente. Volvemos a construir de la misma manera
un triángulo, ahí está teta, la hipotenusa es X, el cateto adyacente es A, el lado faltante se construye mediante Pitágoras. Y nuevamente pasa que que uno de los lados del triángulo coincide con el argumento de la integral. ¿Ya? Entonces, esto, cuando se estudie sustitución trigonométrica, estas son las informaciones básicas que yo necesito saber. ¿Ya? Ahí están el tipo de integral, la sustitución que se sugiere y todos los elementos que se van a usar, por supuesto, para poder entrar a reemplazar a él. ¿Todo bien hasta acá, verdad? Perfecto. Ok, entonces, ahí voy a dejar una marca para cada uno de los procesos de integración que vamos a usar. Y ahora la idea es hacer un par de ejercicios, tanto de integrales indefinidas como integrales definidas, para que se vea cómo podemos resolver acá. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Calcular. Primer ejercicio. Los estoy sacando de las guías que he enviado, ¿ah? Para que se vaya viendo cómo trabajar. Integral de uno partido por raíz de 9 menos 25x cuadrado de x. Primera integral. Entonces, esta, si uno la compara, tengo una constante y tengo la variable al cuadrado. ¿Cuál se parece? Se parece a la primera. La constante va primero menos la variable que va después y se toma como la variable igual a la constante por seno de teta. Entonces vamos a escribir eso. Para hacerla parecida a ella, esto sería igual a integral uno partido por 9 3 al cuadrado, menos 25x cuadrado, que lo escribimos así, 5x y todo eso al cuadrado. Entonces, la variable es todo eso. Y la constante, el a, es el 3. Por lo tanto, ¿cómo queda aquí? Decimos, sea la variable igual a la constante por seno de teta. Despejamos x. Se me olvidaba ahí de x. Despejamos x. X 3 quintos seno de teta. Derivamos x. 3 quintos coseno de teta de teta. Y es eso lo que yo reemplazo. Reemplazo acá el 5x y reemplazo el de x, ¿cierto? El 5x está aquí y el de x está acá. Esas dos cosas son las que reemplazamos. Entonces, reemplazando, queda, vamos a ponerle i a la integral nuevamente, queda así. 1 partido por, abajo tenemos 3 al cuadrado menos 5x al cuadrado, que es lo mismo, 3 al cuadrado, seno cuadrado de teta. Multiplicamos el de x, 3 quintos, coseno teta de teta. Ya, ahí está reemplazado todo. Una vez reemplazado, esto queda así. 3 quintos queda como constante afuera, coseno teta de teta. Y en el denominador tengo factor común 3 al cuadrado por 1 menos seno cuadrado de teta. Sacamos el 3 al cuadrado, sale como 3 de la raíz. Queda así. 3 quintos
integral de 1/3 coseno teta de teta raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Pero resulta que por identidad, ¿cuál identidad? Esta de acá arriba, las identidades fundamentales. Si yo despejo 1 menos seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda como coseno cuadrado. Entonces esto va a quedar así. 3/5 por 1/3, integral de coseno teta de teta, coseno cuadrado teta bajo raíz. Eso se simplifica con todo eso. Esto igual, queda 1/5 integral de teta. Y esto es 1/5 teta más la constante. Entonces, dicho esto, una vez que yo logro resolver la integral, tengo que volver a la variable original. ¿Y de dónde sacamos la variable original? Yo tengo que saber cuánto vale teta. Esto lo sacamos del recuadro amarillo. 5x igual a 3 seno de teta. Entonces, sabemos que 5x es igual a 3 seno de teta. Despejamos seno de teta. 5x sobre 3 seno de teta. Y ahí aplico la inversa del seno, que es arcoseno. Entonces ahí nos queda que teta es igual a seno a la -1 o arcoseno de 5x sobre 3. Luego reemplazo en la integral y me queda que esto es 1/5 arcoseno de 5x sobre 3 más la constante. ¿Ok? Entonces, dicho esto, una pequeña tarea que yo podría dejar como para que practiquen bien eso con las identidades, ¿cierto? Sería resolver. Acá voy a dejar algunas. Puede ser la integral 3 de x dividido en la raíz de 9 menos x cuadrado. La segunda podría ser la integral con otras sustituciones. Podría ser esta. 9 más 16x cuadrado. Y la tercera podría ser eh, x de x sobre raíz de x cuadrado menos 9. Puede ser 16. ¿Ya? Acá la sustitución sería 3 seno de teta. Aquí la sustitución sería 4x igual a 3 tangente de teta. Y aquí la sustitución sería x igual a 4 secante de teta. ¿Ya?